¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues lo prometido es deuda. Vamos a platicar con mi tocayo Jesús López Almejo, el profe RI, de lo que ha pasado en torno a Colombia, Estados Unidos, qué enseñanza nos deja toda esta discusión, todo lo que se vivió de los aranceles, las deportaciones y demás. Querido tocayo, siempre es un honor de verdad que nos acompañes y nos permitas aprender de ti. ¿Cómo estás? Al contrario, querido Tocayo, muchas gracias por la invitación y siempre un placer conversar contigo y bueno, pues más acerca de un tema tan pertinente en estos momentos. Oye, pues a ver, de entrada te pregunto, ¿qué lección nos deja esta postura de Petro, los gritos de Donald Trump, el tema arancelario, finalmente perdóname, el acuerdo al que llegan? ¿Qué lección deja no solamente para Colombia, sino para toda América Latina? Pues mira, algo que decía el analista Scott Richter a Donald Trump, si quiere jugar a la guerra comercial, debe asegurarse de tener la capacidad para, dicen en inglés, hacer el enforcement, ¿no? Para materializarlo, para cumplirlo porque de lo contrario se le puede revertir. Y es que Donald Trump, pues consciente de que asusta a muchos mandatarios en el mundo, consciente de que asusta también a bastantes empresarios y por eso los mercados se mueven con sus declaraciones, va por ahí como grandul, como golpeador, como matón de barrio, gritando, asustando, ofendiendo, y esto pues le está comprometiendo y cuando no tiene la capacidad material para materializar, valga la redundancia, para llevar a cabo lo que amenaza, entonces esto también pues lo exhibe. Dos lecciones que yo veo de esto, querido Tocayo. Primero, que el que amenaza, estaba yo en mi transmisión hablando de esta fábula del rey va desnudo. Recordarás esta fábula de un rey al que no le gustaba que lo contradijeran, Mm. de un rey que no solamente le quitaba el puesto a quien se atrevía a cuestionar sus órdenes, sus decisiones, sino además les cortaba la cabeza. Y recordarás que llegan dos charlatanes que son supuestamente sastres, que le van a elaborar el mejor traje del mundo, y es un traje tan bonito, tan lleno de seda, de oro, con terminaciones hermosas, pero que era invisible. Y este traje nada más lo podía ver gente que tuviera cualidades y condiciones especiales. Recordarás en la fábula del rey va desnudo, llega el día de su onomástico, sale en la procesión para que la gente lo vitoree, todo lo ven desnudo, pero todo el mundo sabe que si lo contradicen les puede rebanar el cuello. Entonces, un niño inocente, nadie le dice al rey que va desnudo, pero un niño inocente pues grita, el rey va desnudo, ¿por qué está desnudo? ¿Por qué? Pues porque va desnudo, pero nadie se atreve a decirle por temor a las repercusiones. Y entonces el rey se percata que va desnudo y que nadie de los suyos se había atrevido a decirle. Y queda pues en vergüenza porque entonces la gente sí reconoce que está desnudo y pues que no era una cuestión de cualidades especiales para poderle ver el traje supuestamente flamante. Cuando intentan ir por los dos charlatanes que le ven la cara, pues esto ya se habían ido robándole el pago y las joyas y las alhajas por ese traje que supuestamente le había hecho. Esa es la primera. Y Donald Trump me parece que es esta especie de rey desnudo. ¿Por qué? Porque piensa que gritando, ofendiendo, agrediendo, amenazando y sancionando con su palabra favorita, aranceles, el mundo se va a cuadrar como se cuadraban y se alineaban en la Guerra Fría. Pero resulta que en el contexto de la interdependencia compleja y en el contexto en el que también ha cambiado muchas fuerzas políticas que no estaban cuando él llegó a la presidencia en su primer mandato. En México, por ejemplo, estaba Peña Nieto, en Colombia estaba Juan Manuel Santos, arrodillado histórico de Estados Unidos, y después Iván Duque, arrodillado histórico también de Estados Unidos. Y así, si podemos ir revisando eh, el mapa latinoamericano, pues había puros arrodillados, tocayo. Volviendo a la fábula del rey va desnudo, gente que se cuadraba a la primera, se alineaban, no le decían que estaba desnudo, y que cuando abres tantos frentes al mismo tiempo, lo único que haces es aislarte. Y si te aíslas, te arriesgas a que otros también te impongan sanciones espejo en retaliación y que a final de cuentas lleves al votante que te tuvo confianza en que ibas a mejorar las cosas internamente de tu país, pues a esta situación de inflación,
a esta situación de no poder acceder a ciertos productos porque o se encarecieron o por las sanciones ya no podrán entrar o entrarán productos de más baja calidad a los que estaban acostumbrados. Entonces, Ujú. el rey va desnudo porque los republicanos, incluso Marco Rubio, que es un político profesional, pero es halcón, pues difícilmente le está deteniendo ese ímpetu golpeador al Speaker of the House, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también puso por ahí una declaración de Grandul de esto que le sirva de ejemplo a Colombia y al resto de países, que el que no colabore y no se subordine con Estados Unidos, el Congreso también está listo para aprobar sanciones y medidas de otro tipo. Es decir, lejos de mostrar cordialidad, se muestran como si de verdad pudieran al mismo tiempo arrodillar a todo el planeta, como supongo que lo hicieron en el contexto de la Guerra Fría. Y por otro lado, el segundo aprendizaje es, Petro fue ese niño que le dijo, el rey va desnudo, y entonces los demás se están dando cuentas que a la hora de la hora puede escalar Donald Trump un conflicto, pero cuando ya se sientan con la cabeza fría a evaluar que, por ejemplo, Colombia también, por muy poco que represente el porcentaje de exportaciones colombianas a Estados Unidos para Estados Unidos y al revés de las exportaciones de Estados Unidos hacia Colombia, que todavía son menores, por lo menos ese rasguño, esas sacudidas, también iban a tambalear a Estados Unidos, ¿no? El tema del café. Colombia es el principal exportador de café a Estados Unidos y también de flores, en un contexto donde ya se vienen las festividades del Día del Amor y la Amistad, que en Estados Unidos vaya que lo celebran. Para darte este dato, Tocayo, este dato, cuando empieza a llegar el Cherry Blossom en Estados Unidos, que es este cambio del invierno a la primavera, cuando se derrite la nieve y empiezan a empezar a trabajar en poner los jardines verdes y llenos de flores como le gusta a la mayoría de la población de Estados Unidos, se gastan alrededor de 8.000 millones de dólares al año en flores, en macetas, en eso es más que el presupuesto de Naciones Unidas. El presupuesto de Naciones Unidas es 5.000 millones. Entonces, en Estados Unidos se gasta más en flores que en el presupuesto de las Naciones Unidas. Colombia es el principal proveedor. Entonces, si tú quieres rasguñitos estratégicos, rasguñitos pequeños, pero que también hacen ver vulnerable a Estados Unidos y sobre todo ahora que está tan dividido y tan politizado y que Donald Trump recuerda que no ganó en el voto popular con tanta diferencia de Kamala Harris, entonces puede perder en los próximos 2 años su mayoría en las cámaras y entonces sí enfrentarse a un posible juicio político por tomar decisiones arbitrarias que incluso sean violatorias del propio marco jurídico estadounidense. La segunda lección, Tocayo, y me parece que tú has sido testigo incluso activo de cómo la derecha latinoamericana se arrastra ante Estados Unidos, no importa si son demócratas o si son republicanos, y hasta piso les hace falta para arrastrarse, porque de inmediato, tanto la prensa corporativa, los chayoteros de los medios de las corporaciones, como en las redes sociales, salieron a mofarse de la postura, me parece bastante digna y bastante ecuánime del presidente Gustavo Petro, de decir, lo único que estoy pidiendo, pues no es que no deportes, pero es que a los deportados los trates con dignidad humana, que no les violen sus derechos humanos, y entonces ya estamos hablando de lo mismo, pero a Trump eso lo enfureció, iracundo, como suele mostrarse, pensó que se iba a enfrentar a alguien que se le echaría para atrás y cuando se le frentea, es al final de cuentas Donald Trump el que termina doblándose porque ni sancionó y sí se la comió que tiene que mandar a los colombianos no atados y pues con lo que marca el protocolo tocayo, ¿no? Los mandas en aviones civiles y entonces serán recibidos. Pero la derecha mediática, los políticos colombianos, por ejemplo, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez o este otro tipo, Rodrigo Lara, hijo de un exministro asesinado por el cartel de Medellín, Rodrigo Lara que quiso ser alcalde de Bogotá, pues salieron a agredir a su propio presidente, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, Porky, Iván Duque, expresidente de Colombia, que se le conocía como títere de Álvaro Uribe, salieron a montarse coléricos, a pelearse contra Gustavo Petro, es decir, incluso en una circunstancia delicada, en lugar de hacer frente común y decir, oye, Estados Unidos, tantos años
subordinándonos a ti y no puedes tratar con dignidad a nuestros colombianos. Entonces, esos son los dos aprendizajes. No es tan fuerte Trump y no puede hacer lo que quiera a menos que también esté dispuesto a pagar las consecuencias de sus intransigencias. Y dos, la derecha latinoamericana, Colombia, Venezuela, Perú, México, se comportan de una manera que no esperan mucho de ellos y aún así logran decepcionar. Me tocayo, ¿y por qué es tan vulnerable Trump? ¿Es tan serio el problema económico que tiene en Estados Unidos en el tema inflacionario? ¿Por qué se vuelve tan vulnerable, como bien señalas, cuando lanza la agresión, le responden igual y de repente alguien, me imagino que contempló y dijo, oye, ahorita todos los datos que tú nos estás proporcionando, alguien le ha dicho, oye, esto va a impactar en la gente y nos va a afectar políticamente? Mira, el Cherry Blossom, por ejemplo, en Estados Unidos, el Día del Amor y la Amistad son son días nacionales, casi, casi. Y Colombia en este momento es el principal proveedor de flores. Si tú quieres, no impacta la economía en general en su totalidad, pero sí en un punto que es muy sensible para Claro. los votantes, que además generalmente son votantes del mismo Donald Trump, que les gusta tener sus jardines arreglados, llenos de flores, coloridos, etcétera, etcétera. De pronto es una bofetada importante que de pronto, oye, pues no hay flores, ahora ¿cómo le vas a hacer para celebrar tu día? Pues las de plástico, las provenientes de otro país aliado, de más baja calidad, o el café. Todo el mundo toma café en Estados Unidos, ¿no? Ya se hizo una práctica y no quieren tomar cualquier café. Que de pronto te digan, oye, pues el café que te tomas a diario, pues hoy cuesta 25% más y la semana próxima va a costar otro 50% más porque pues tu presidente, adicional a los tratos comerciales que ya tienen, decidió sancionar a Colombia. Y la pregunta es, ¿en realidad sancionas al sancionado o sancionas a tu propio pueblo que lo deja sin la capacidad para consumir los productos a los que ya está habituado a determinado precio? Y luego, si a eso le subas, porque esto fue en una primera etapa, arancel por arancel, no nos importa el tema de las visas, vamos a buscar mercados en otros, perdón, sí, mercados para nuestros productos en otros países, pero el tema de qué pasa si en algún momento se le ocurre a Petro hacer lo que anunció Xiomara Castro, de cerrar las bases militares estadounidenses, que muchos dicen que es para mantener la influencia de Estados Unidos en la región. Tú que trabajas un tema muy delicado en este país, pareciera que en realidad están ahí para asegurar que fluya, ¿no? La droga desde Colombia hacia Estados Unidos. Pero bueno, esas son hipótesis que se pueden discutir después, pero me parece que en el caso particular de Colombia, a Donald Trump, cuando ya lo sentaron y le hicieron sumas y restas y matemáticas y le dijeron, oye, Colombia, pues si bien no es tan significativo, si bien es cierto que no es tan significativo en los números macros de nuestra economía como sí lo puede ser México, que le representa a Estados Unidos el 16% de sus exportaciones, es importante en aspectos y en sectores específicos, estratégicos y también si Petro escala la bronca, si terminamos cortando relaciones diplomáticas, pues nos van a echar para afuera las bases militares desde las cuales están vigilando el Caribe, el Atlántico y a Venezuela. Entonces, sí, es un costo muy alto y lo único que tienes que hacer es respetar el protocolo de deportación. No te pedía Petro más. Claro, sí que a final de cuentas, y esto lo ligo con esta otra pregunta, que a final de cuentas, y en parte lo decías ya, la manipulación de la derecha parte por decir y no decir, es decir, señalan ganó Estados Unidos porque Petro aceptó a los deportados, pues si Petro nunca se negó a aceptar a los deportados, lo único que pidió fue que se aplicaran las reglas. Y ahí te va esa pregunta también, querido Tocayo. ¿Estados Unidos sigue siendo un socio confiable con un gobierno de esta naturaleza que un día dice una cosa y el otro día se brinca las reglas, incluso las reglas internacionales que ellos mismos elaboraron años atrás? Sí, definitivamente no. No es un socio confiable porque no está respetando la institucionalidad, ni las pautas, ni las frecuencias, ni los marcos jurídicos en los que trabajaron y a los que impulsaron durante tanto tiempo. O sea, imagínate que si ni lo escrito tiene validez y ellos discrecionalmente se arrogan la facultad para cambiarlo, eso de decir te voy a imponer 25% de aranceles
pues entonces no hay ninguna regla que vaya a ser respetada, ni siquiera, ahora ni siquiera esconden la voluntad de respetar lo que ellos mismos firman y acuerdan. Entonces, definitivamente lo que están haciendo es acelerar, tocayo, la destrucción de su legitimidad, que si de por sí era dudable, ahora que hay, pues que el mundo se está ampliando a otros horizontes, pues que empiecen a voltear a ver, por ejemplo, a los BRICS y empiecen a relacionarse con China, que es el otro poder emergente en términos económicos y comerciales, que bueno, pues ahora trae loco a Estados Unidos, no solamente en el tema de las armas, sino solamente en el tema del apoyo a Rusia, sino en el tema de los autos eléctricos con estas marcas BYD, Chery y todas las que traen una tecnología impresionante y que venden sus coches a la mitad de precio de lo de Tesla. O, por ejemplo, lo que es tendencia ya para acabarse el mes de enero, las IAs, ¿no? Que costaron 10 millones de dólares, el DeepSeek, y que con eso compiten o hasta superan a las inteligencias artificiales en donde Meta y Google invirtieron más de 5 o 6 mil millones de dólares. Y con eso, bueno, los chinos están demostrando que sí tienen la capacidad de competirle a Estados Unidos y de superarlo, no solamente en lo que anteriormente estábamos acostumbrados a escuchar con la marca hecho en China, ¿no? Productos baratos de baja calidad, sino que hoy le compite en casi todos los sectores y que está necesitado de más materia prima, de más productos, de más recursos, y en una de esas puede empezar a sustituir paulatinamente al mercado estadounidense si en Estados Unidos siguen maltratando a sus socios, justamente porque les está exterminando la confianza, tocayo. Finalmente, quedo tocayo y agradeciéndote de antemano estos minutos que nos ayudan a esclarecer tantos y tantos puntos de vista. Es el primero de varios rounds que tendrá que librar América Latina y qué tanto urge que América Latina se vertebre en un momento dado ante esta derecha que por lo menos absurda, ridícula, indigna, pero tiene una capacidad de ubicar todo el discurso de una manera rápida y sincronizada. Me parece que la lectura que deben hacer los demás mandatarios, sobre todo los que son importantes en determinados sectores, con determinados productos y en ciertas dinámicas a Estados Unidos, eh, tienen que voltear a ver lo que hizo Petro, porque ya está demostrando Donald Trump, y por eso yo recuperaba la fábula del rey va desnudo, Ujú. que no es ni tan omnipotente como se cree, ni tan fuerte como se cree, ni tan invulnerable como piensa que es. Y esa arrogancia y esa soberbia y esa manera tan grosera y tan agresiva con la que van pateando por allá a los demás, aliados o adversarios, pues también les va a generar daño. Y en este momento, la población más vulnerable, tocayo, y quizás esa sea una ventaja para el mundo, pues son las poblaciones de estos estados bisagra, de los swing states, los estados péndulo, que en una elección votan por un partido y la siguiente votan por otro, porque es donde está la clase trabajadora, la que cambia justamente de partidos porque no le satisfacen en términos de mejorarle la calidad de vida, de reducir la inflación. Es decir, la vida en Estados Unidos en este momento está muy cara, cada vez es más insegura y Donald Trump, lejos de trabajar para esa clase que le votó con V, que lo prefirió ante la otra opción que representaba Kamala Harris, pues si los termina decepcionando, le van a volver a voltear bandera. O sea, esos votantes de los estados péndulo le son más fieles a su propia calidad y a su propio nivel de vida que alguna bandera partidista. Y me parece que los gobiernos tendrán que estudiar qué sectores les duelen más y en qué sectores podrían voltearle a esta gente para las próximas elecciones a un Trump que se siente invencible, que pero si le pegas por ahí, le puedes complicar también tanto a él como a su partido las siguientes elecciones. Mi querido y admirado Jesús López Almejo, el profe RI, de verdad siempre es un placer saludarte, tocayo, mandarte un fuerte abrazo y que nos permitas, te reitero, aprender de ti en estos temas. Muchas gracias por compartir con la comunidad. Al contrario, querido Jesús, un privilegio la conversación contigo y siempre entrevistas con preguntas
muy pertinentes. Gracias por la invitación, aquí seguimos.